Siéntese, por favor. Vamos a culminar en este día jueves este estudio que hemos tenido acerca de la buena administración. ¿Cuántos ya han empezado a poner principios en su vida acerca de la buena administración? A ver, ¿cuántos ya han empezado a decir, bueno, yo tengo estos propósitos para empezar a mejorar en mi vida la administración que tengo acerca de mi tiempo, acerca de la economía? Y yo sé que cuando nosotros nos proponemos y le oramos al Señor por eso y le pedimos a Papá Dios, Él nos ayuda y empezamos a ver respuestas, ¿verdad que sí? Claro, empezamos a ver las respuestas de Dios porque usted lo anhela, porque Él no va a hacer algo que usted y yo no le pidamos. Si usted y yo le pedimos, Él nos da. Y vamos a la palabra, porque yo les he estado repitiendo durante estos 2 días que la administración es una capacidad que ¿quién da? Diga, una carrera profesional, eso no la da Dios. Y claro, usted puede estudiar, pero si Dios no le da esa capacidad para poner por obra lo estudiado, pues ahí sí no vamos a hacer nada. Y con nuestra vida necesitamos esa capacitación. Dios en su palabra habla de todo. La Biblia nos habla de cada uno de los temas que nosotros necesitamos saber para vivir bien. ¿Usted lo cree? Sí, así es. Vamos a mirar lo que dice la palabra en Colosenses 1:25. Léalo desde el 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Cuántos ministros hay en este lugar? Nosotros fuimos llamados a ministrar, y de hecho, así usted no lo quiera, usted ministra lo que es. De lo que usted tiene en su corazón, usted le da a otros. De hecho, la Biblia dice que de la abundancia del corazón hablan nuestros labios. Siempre y continuamente vamos a estar dando, impartiendo de lo que yo soy a los demás. Pablo estaba siendo consciente y estaba declarando lo que él creía, y él decía: yo fui hecho ministro de Dios, conforme a la administración de Dios que me fue dada. ¿Qué nos dio Dios? Dice la palabra que Él nos dio según la administración, según lo que Él le plació a cada uno, nos impartió algo, ¿verdad? Nos dio de Él a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos en Génesis cómo el Señor diseña al ser humano, vemos cómo Dios está implícito en cada una de las, digamos, de las partes de nuestro ser, del cuerpo, del alma, del espíritu. Cuando dice la Biblia que Él sopla en nosotros aliento de vida, es que Él imparte de lo de Él sobre mí. Pero dice la palabra que Él le ha dado a cada ser humano en la tierra conforme a su capacidad. ¿Amén? ¿Sí o no? Eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Y siga leyendo en el versículo 25, dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos dio? De sus dones, de sus riquezas, de lo de Él. ¿Para qué lo impartió sobre nosotros? Para que usted y yo anunciemos cumplidamente su palabra, la palabra de nuestro Dios. No la podemos callar. Usted y yo no podemos pasar la vida haciendo con nuestro tiempo simplemente lo que queramos, porque hay una impartición de Dios sobre nosotros. En nuestro ser nos fue dado algo de Dios. Todo, de hecho, nuestro cuerpo fue diseñado por Dios, nuestra alma también, y el espíritu fue dado directamente de Él a nosotros. Y todo que es de Él, porque hemos hablado que aún nuestro cuerpo, según la palabra de Dios en Corintios, nos dice que nuestro cuerpo no es nuestro, ¿es de quién? Es de Dios. Y según todo lo que hemos recibido de Él en nosotros, nuestra esencia, que es, mejor dicho, Dios allí poniéndola toda en nosotros, hace que nosotros impartamos en toda nuestra manera de vivir la misma gloria de Dios. Y cuando usted y yo administramos aún esos bienes materiales, el dinero mismo, estamos mostrando a través de esa buena administración
quién es Dios. ¿Usted lo cree? Claro, toda nuestra manera de vivir muestra a Dios. La gente está viendo en su forma de ser al Señor. Usted está administrando un cuerpo y a través de ese cuerpo está mostrando qué tan disciplinado es, qué tanto usted oye la voz de Dios, si usted le hace caso a las instrucciones de Dios o no. Porque en todo tenemos que tener en cuenta al Señor. Y si usted está de acuerdo con eso, usted va a dejar que su vida, aún en su alimentación, Dios lo pueda guiar a usted, para que en todo momento usted conserve una salud intachable. ¿Cómo vimos nosotros o cómo vemos a través de la Biblia a Cristo? ¿Como una persona indisciplinada que vivía enferma? ¿Cómo ve usted a Jesús a través de la palabra? Una persona alentada, sana, una persona vigorosa. Esa persona de Jesús nos hace entender que usted y yo fuimos llamados por el Señor a tener una vida también como saludable, ¿cierto? Y cómo nosotros tenemos una vida y un cuerpo saludable a través de lo que comemos, a través del ejercicio, a través del sueño. A veces los chicos de pronto, y más en esta época, vemos que les gusta mucho trasnochar, ¿cierto? La vida nocturna les gusta. Ay, qué chévere, y pasar ratos haciendo vigilia, charlando, pasándola bien. Pero debemos evaluar qué tan de seguido estamos haciendo esto, porque esa vida nocturna, si usted investiga a través de páginas que sean veraces de la salud, allí te van a decir, o si tú le preguntas a un médico, él te va a decir que no es bueno, es desfavorable más bien para el cuerpo el no dormir bien, ¿sí? Nuestro cuerpo requiere unas horas de sueño. Y cuando nosotros dedicamos esas horas en la noche a hacer cosas que no aprovechan, pues nuestro cuerpo se va a ver afectado. Ahora usted dice, no, yo lo dedico a orar, a leer la palabra. Ah, bueno, eso es otra cosa. Dios te va a fortalecer y dice la palabra que Él dará su sueño a su amado. Pero ahí es donde tenemos que mirar cómo nosotros invertimos fuerzas, tiempo. Recuerde que todo eso, ¿cómo se llaman? Recursos. ¿Cómo se llama en administración? Recursos, el tiempo. Uno evalúa como administrador en cuánto tiempo un trabajador se desempeña haciendo X labor, X tarea. Y uno empieza a evaluar, bueno, ¿cuánto tiempo demora? ¿Cómo podemos ser más eficientes, verdad? ¿Qué nos está faltando? Porque el tiempo es un recurso muy valioso. Hablábamos de la tierra, a veces cuando no valoramos el trabajo del campesino, de la gente que labra la tierra, que saca provecho a la tierra y que David lo llamaba, eran las riquezas del campo. Y de pronto hoy nos hemos descuidado mucho en eso y todo se nos ha vuelto muy tecnológico, pero el trabajo del campo es muy importante. Amén. Y por eso nosotros no podemos estar lejos de esta palabra. Y en todo momento debemos tener en cuenta el gran llamado de Dios que tenemos a administrar bien. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a Efesios capítulo 3, versículo 2, por favor. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hay una gracia que nos fue dada, porque el Señor dice en su palabra que Él nos ha dado conforme a su gracia, ha impartido sobre nosotros para que podamos nosotros también dar a los demás. Y el día de ayer vimos allí en el libro de Reyes, por favor vaya allí conmigo nuevamente, ya le digo, primer libro de los Reyes, 18, desde el versículo 1, ayer quedamos en esta parte de Reyes viendo algo muy importante acerca de un administrador que se llamaba Abdías, ¿cierto? Que cuidó de profetas en la época en que Jezabel los mataba y los perseguía. Pero también cómo describe la palabra algo importante, y en esta palabra mayordomo que veíamos ayer, que significa administrador también, mire lo que dice la palabra en el versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera como temeroso de Dios.
Y vamos a mirar qué significa la palabra mayordomo allí en ese versículo número 3. Allí vamos a mirar en la concordancia, al 10:04, dice que probablemente es una abreviación del H1129. ¿Qué significa? Dice raíz primaria, construir. También dice que significa albañil, pero también significa poner cimientos, construir, edificador, edificar, fortificar, hacer. Una persona buena administradora es una persona que no va a estar quieta, siempre va a estar en pos de hacer, edificar, va a mirar cómo construir dentro de su propia casa, dentro de su hogar, de su propia familia, cómo une los lazos de esa familia en amor a través del perdón, a través del ejemplo de paciencia, de soportar. Mire, dice levantar. Es una persona que es maestro, o sea, es una persona capaz de enseñar. Eso es un mayordomo, un buen administrador. Restaura. Eso es lo que hace un buen administrador. ¿Cuántos buenos administradores hay aquí? Mire, la palabra del Señor dice que Abdías era un hombre llamado a esa mayordomía y era en gran manera temeroso de Dios. Honraba al Señor con su vida. Y Dios lo había llamado para eso, para edificar, para poner cimientos. Él fue uno de los que Dios usó para cuidar de sus ministros. La oración que usted levantó ahora por pastores, por ministros, por cristianos que están siendo perseguidos hace parte de mi llamado y de mi labor a ser un buen administrador. ¿Cuántos lo creen? Y mire que allí del 10:04 vamos a mirar cómo dice y habla de unas palabras. Hay muchas palabras allí: habitación, familia, espacio, pero yo tomé exactamente 3. Familia, porque ahí dice que es también significado de familia y de casa, ¿verdad? Y ahí es donde empieza usted a mostrar qué tan buen administrador es. ¿Cómo es su familia? Su familia está denotando qué tan excelente administrador usted es delante del Señor. ¿Cómo son sus hijos? Su propia vida, su propia manera de administrar, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de desenvolverse con los demás, está denotando lo buen administrador que usted es o lo contrario. Y dice también allí que es templo. Nosotros estamos en casa ejerciendo esa buena mayordomía y luego el Señor dice que si yo soy un buen administrador de mi casa, de mi hogar, de mi familia, entonces puedo venir a la congregación a ejercer esa mayordomía. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí está entendiendo, iglesia? Yo no puedo venir aquí a decir que yo voy a desempeñar labores de administrador, de ejecutor, de edificar, de maestro, cuando yo en mi casa no estoy haciendo eso. Cuando yo en casa a nadie edifico, a nadie enseño, a nadie le demuestro los principios del reino, a nadie le ayudo a construir, a edificar. Y luego vengo aquí a decir, no, mire, aquí estoy yo, pónganme de mayordomo, pónganme allí a ser coordinador de esto o aquello. Mire, ahí nos está mostrando esta palabra mayordomo en primer libro de Reyes, los ámbitos desde donde se ejerce la función de buen administrador. Y algo muy importante, empieza desde nuestra casa personal, que es su cuerpo. Diga, yo soy casa. ¿Cuántos son casa y habitación de Dios? Levanten la mano a ver. Todos nosotros somos casa de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién es casa de Dios? Levanten la mano. ¿Quiénes son casa de Dios? Usted es administrador de esa casa. ¿Cómo está administrando su casa? Luego usted es administrador en una familia, un mayordomo que cuida del corazón del hermanito, de la hermana, del papá, de la mamá, de la abuelita, le cuida el corazón a cada persona. ¿Cuántos a veces no nos cuidamos de lo que hablamos y empezamos a proferir malas palabras y empezamos a decir cosas que no son, hasta delante de familiares que no son cristianos? ¿Será que así estamos edificando? Y que nos escuchan, gente de la calle que está escuchando que usted murmura, que usted critica, que habla mal de su congregación y está en la casa de pronto hablando todas esas expresiones y hay gente que ni es cristiana allí.
Mire cómo nosotros podemos estar siendo no unos edificadores, unos buenos mayordomos, sino más bien estamos destruyendo, porque esa obra que Dios está procurando hacer en ese familiar, la estamos dañando, la estamos destruyendo a través de las malas actitudes, a través de las malas palabras, de la mala mayordomía. Y eso es lo que no podemos hacer. Dios nos ha llamado a ser como este hombre, Abdías, un buen mayordomo, como mi Jesús, que en todo momento mostró ser un excelente mayordomo y administrador de su cuerpo, de su propia vida. De hecho, él tenía a sus 12 y los dejaba aguantar hambre porque era mal administrador. Pedro, que tenía su familia, dice la Biblia que él tenía una suegra, tenía lo más seguro, obviamente estaba casado, sus hijos. ¿Y será que el Pedro vivía, ay Señor, estoy pasando hambre, no me alcanzó lo que nos diste esta semana? No, el Señor tenía gente en su ministerio que servían con él y que le servían a él, pero él les daba el sustento, el mantenimiento, tenía mayordomos, tenía tesoreros, era un excelente administrador. Todo ese ministerio se movía de una forma excelente, dando buen testimonio a todos los que lo veían. ¿Cierto que sí? Claro, los 12 eran testimonio de lo excelente administrador que era el maestro. Él nos enseñó. Y qué bueno que podamos aprender eso. ¿Desde qué ámbitos, desde qué frentes usted es mayordomo? Su propia vida, su propia casa y familia, el templo. Y mire, algo muy especial que veía también es que allí habla la palabra, en la concordancia habla de una palabra y dice capital. Y cuando yo veo esta palabra capital y me voy al significado en la Real Academia Española, dice perteneciente o relativo a la cabeza. Hemos estado hablando de los varones, cabeza de familia, ¿dónde están? ¿Y qué tenemos que ser? ¿Qué tienen que ser los varones? Tienen que ser buenos mayordomos, ¿cierto? Excelentes administradores. Y obviamente nosotras las mujeres no somos la excepción. Acompañamos a ese varón en su labor de excelentes administradores. Y dice que eso pertenece a una persona que ha sido puesta en autoridad. Como cabeza debe ser un buen mayordomo, desde ese frente tan importante. A veces menospreciamos la labor en la casa, ay, eso debe ser que esposo, que no lo menosprecie. Usted tiene como varón una responsabilidad grande de parte de Dios y es edificar y es guardar el corazón de esa esposa, de esos hijos, edificarlo, cada día cuidarlo. Y mire que también dice, y allí podemos ver que también se habla de una población que es principal y cabeza de un estado, provincia o distrito. También sabemos que cada persona que está de gobernador en las ciudades, en los pueblos, municipios, han sido llamados a ser buenos administradores de cada recurso que tienen. Y eso es lo que nos ha faltado en este tiempo, tener unos buenos administradores, personas capaces de tener dominio propio para no malgastar el dinero siendo ambiciosos y ávaros, sino en ser buenos administradores y buscar siempre el bien de los demás, buscar ayudar a otros, que eso es lo que Dios nos ha puesto a hacer. Entonces allí vemos cómo esta labor de mayordomía es bien crucial e importante. Vaya conmigo, por favor, a otra cita bíblica que está en Crónicas 34, segundo libro de Crónicas 34, en el versículo número 8. Vamos a leer allí la palabra, segundo libro de Crónicas, y aquí hablan de algo bien interesante y es uno de los frentes de la buena administración y es en el templo. Mire lo que dice la palabra. Segundo libro de Crónicas 34, 8. Cuando usted lo tenga me dice amén. Recuerde que esas 4, digamos, funciones de un administrador es la planificación, la organización, ¿se acuerdan que las vimos ayer? La dirección y el control. Debe ejecutar y controlar. De esa manera tiene que estar pendiente de la supervisión también,
de si lo que se ejecutó, o sea, lo planeado fue lo ejecutado y se lleva a cabo a cabalidad. Entonces, mire aquí lo que dice la palabra en el versículo 8. A los 18 años de su reinado, está hablando de Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. ¿Cuál era el proyecto? Recuerde que el buen administrador tiene una visión, tiene un proyecto y lo imparte a todo su equipo para que ellos vayan en función de ese proyecto y de esa visión. Aquí el proyecto era reparar la casa de Dios. Y dice el 9, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. ¿Qué habían recogido? Dinero que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Versículo 10. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran ¿qué? Mayordomos. Mire cómo los llama ahí nuevamente la palabra. Administradores en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. ¿Qué hacían los mayordomos o los administradores con el dinero? Diga, estaban cumpliendo el proyecto, porque dice inicialmente que el proyecto era restaurar o reparar la casa de Dios. Y ellos recogieron el dinero e hicieron conforme al proyecto, ¿verdad? Lo hicieron, estaban reparando, estaban restaurando, tomaban el dinero y le daban a los trabajadores para que pudieran cumplir la labor y el proyecto. Y siga allí leyendo conmigo, por favor, el versículo 11. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían ¿cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo procedían? Con fidelidad. Ayer vimos a través de José una característica muy importante del buen administrador. ¿Cuál era? Que era fiel, ¿cierto? Era fiel en todo lo que le encargaban. Y una persona fiel se guarda en santidad para Dios, porque José dijo: ¿cómo pecaría yo contra Jehová mi Señor? Adulterando, pecando contra mi Dios. Si mi amo me ha confiado todas sus cosas en mi mano, ¿cómo lo defraudaría? ¿Y cómo yo pecaría contra el Señor haciendo este gran mal? No. Entonces, un buen administrador es fiel a Dios, pero también guarda fidelidad con las personas. ¿Sí o no? Claro que sí. Con aquellas personas que Dios ha puesto en su vida, que Dios ha puesto allí para bendecir su vida, para trabajar con ellos. Y dice la palabra de Dios una y otra vez que el administrador debe ser fiel, fiel a lo que se le ha encomendado, no deshonesto. No puede malgastar tiempo que se le está pagando en cosas que no son. No puede andar murmurando, no puede hacer las cosas con materiales de baja calidad. En la historia de David, el primer día, el martes, aprendimos que David decía: oro para las cosas ¿de qué? De oro. Plata para las cosas ¿de qué? De plata. Y él era afirmando que cada cosa que debía ir en el material que Dios le había dicho, iban a ir de ese material. Y él no le iba a poner menos. Y no iba a ser ilegal, ilegítimo, no. Él iba a ser una persona honesta. Y lo que Dios había dicho de madera era. Lo que decía que de oro era, de oro lo iba a hacer. No lo iba a rebajar, no iba a decir: venga, enchapémoslo, cojamos un bronce y lo bañamos allí para que quede bonito y parezca oro. No. Él no se iba a mover a través del engaño, de la ilegalidad. Y un buen administrador siempre se guardará de hacer lo recto a los ojos de Dios y de someterse a las autoridades puestas allí donde Dios lo ha colocado, en su país,
en su empresa. Cada empresa se rige por un reglamento interno y yo tengo que conocer ese reglamento y tengo que funcionar conforme al reglamento interno de esa empresa. No solamente son los mandamientos del Señor, son los mandamientos del país donde yo estoy, de donde yo soy ciudadano, es el reglamento de la empresa donde yo laboro, son las normas del lugar donde Dios me puso. Esta congregación se rige por unas normas y todo eso Dios lo permite. ¿Por qué? Porque es un Dios ¿de qué? De orden. ¿Un Dios de qué, iglesia? Es un Dios de orden. Y al Señor, que le gusta todo en orden, pues nos pide que nos sujetemos y nos sometamos a esas autoridades. De esa manera estamos actuando con fidelidad. Vuelva a leer el versículo 12, por favor. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos. ¿Quiénes eran? Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. ¿Cuál era el encargo sobre esos mayordomos? Activar la obra, empezar a hacer que nuevamente el templo estuviera con los levitas, que adoraran al Señor con alabanzas, que oraran a Dios, que estuvieran cumpliendo sus funciones. La reparación del templo no era con otro propósito más que volver a la adoración y al culto a Dios. Entonces mire cómo Dios te ha puesto, mi hermano. Diga: Dios me ha puesto a mí, me ha llamado para ser un buen administrador. Amén. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros somos adore al Señor, honre al Señor. Ese es el objetivo con el que Dios te creó y me creó a mí. Lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. Él nos creó para gloria y honra de su nombre, para alabanza de Él. Y estos mayordomos fueron puestos por el Señor en su obra para que activaran de nuevo ese culto al Señor. Siga leyendo conmigo y dice: y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Mire cómo la palabra describe que ellos velaban, supervisaban lo que estaban haciendo cada persona, los levitas que estaban en la alabanza, los que estaban de ujieres, los que estaban trasladando las cosas del templo, los que estaban allí orando de intercesores. Cada uno de esos grupos dice según, mire, léalo ahí en el versículo 3, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Ellos estaban allí supervisando la labor de cada uno de los levitas en el templo. ¿Para qué? Para que se hiciera bien, para que se hiciera conforme a lo que Dios había dicho. Y era gente entendida, era gente sabia, era gente humilde y sencilla que se dejaba direccionar, fiel a Dios. Eso somos usted y yo. Amén. Siga leyendo allí, por favor, el 13. Dice: y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y el 15 dice: y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán. ¿Cómo dice ahí la palabra? ¿Dando qué? Cuentas. Un buen administrador da cuentas. Eso de que déjeme solito, que yo solito puedo, que a mí nadie me tiene que decir nada, que yo no le rindo cuentas a nadie, ni a mi papá ni a mi mamá, porque yo puedo solito. ¿Es un principio de un buen administrador? Diga conmigo: no. Un buen administrador siempre buscará rendir cuentas. Y si usted lo va a mirar desde el ámbito laboral, los administradores tenemos que rendir cuentas. Tenemos que realizar informes cada cierto periodo de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, de cómo la empresa rinde y cómo están saliendo las cosas. Y usted, mi hermano, tiene que tener una exigencia propia de su casa, de su vida. Rinda informe delante del Señor. ¿Cómo está?
¿Cómo van las cosas? Si usted ha mejorado de hace un mes a ahora, o sigue igual, sigue lo mismo, sigue el mismo desánimo, el mismo tiempo de 5 minutos para orar y como que no avanzamos, sigue la misma ira, el mismo enojo. Tenemos que aprender a rendir cuentas. Y es importante que usted tenga una persona a la que también le rinda cuentas, porque eso nos ayuda a mejorar, nos ayuda a ser perfeccionados. Dios da este principio a aquellos que quieren ser buenos administradores. ¿Alguno quiere ser un buen administrador? Estamos en ese camino, no estamos ya perfectos, nos falta mucho. Pero Dios quiere que aprendamos este principio. Porque a través de rendir cuentas yo voy a evaluar, yo voy a saber cómo voy. Un administrador no puede ser buen administrador si no evalúa, si no saca un informe y dice, oiga, en comparación a estos meses anteriores, en comparación a hace un año, hemos mejorado o no, hemos retrocedido, no estamos avanzando. Mire lo que nos está sucediendo, no estamos siendo eficientes o eficaces, no estamos administrando bien los recursos, estamos malgastando el tiempo, los recursos, el dinero, no nos está alcanzando, estamos igual que hace unos meses atrás, o no, mire, estamos mejorando, vamos avanzando, vamos en un porcentaje del 10, del 20% creciendo. ¡Ah, qué bendición! ¿Dios nos quiere retrocediendo o avanzando? Dice la Biblia que usted y yo, la senda del justo, su vida y mi vida es como la luz de la aurora que va en aumento. Su evaluación continua de su vida, de su casa, de su empresa, de su vida ministerial, debe evaluar si usted está avanzando o se ha estancado o está retrocediendo. Y esa evaluación nos va a ayudar a confrontarnos para mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Siga leyendo el 15 conmigo, por favor. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. ¿A qué fuimos llamados nosotros los buenos administradores? A cumplir con todo lo encomendado de parte de Jehová nuestro Dios. Lea el 17. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Mire cómo le dice y le da cuentas. ¿Sí ve cómo le da cuentas? Le dice: mire, yo tengo que rendirle informe, y el informe es este: cada uno de los siervos que ustedes pusieron en la casa de Dios ha cumplido la tarea. Lo que se les encomendó, eso hicieron. El dinero que se entregó para el proyecto, ese dinero se usó para eso. Y mire, eso es lo que debemos evaluar en nuestra vida. Usted ha determinado dinero para el diezmo y la ofrenda, ha determinado dinero para pagar sus obligaciones principales, que son alimentación, vestido, sus servicios en casa, servicios públicos. Usted ha determinado dinero para ahorrar, porque dice la Biblia que cuando uno no ahorra, entonces después empiezan otros a burlarse y a decir: mire, dizque cristiano, y vea, ni siquiera puede pagar sus propias obligaciones, le debe a todo el mundo. Vea ese cristianito, ni para unos buenos zapatos tiene, ahí anda todo con los zapatos rotos. Y dice la Biblia que el mal administrador va a ser el hazmerreír de otros. Porque usted tiene que tener la capacidad de administrar el dinero de tal forma que tenga para todas estas cosas, para ahorrar, para el mantenimiento personal, para dar. Porque es una vergüenza también cuando el cristiano va por ahí y le piden y dice: no tengo. ¿Cómo queda? Y lo más tremendo es que la gente de la calle sabe que usted es cristiano. Y le dice: uy, pero mire, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está su Dios? ¿Cómo que no tiene? Y a uno le da vergüenza. A mí me ha pasado. Y a mí me da pena. Se me cae la cara delante del Señor y de la gente. Yo digo: ¿cómo sabe que uno es cristiano? Y no tengo. Qué vergüenza.
Claro, usted debe tener la capacidad de ser tan buen administrador que usted separa para cada cosa, diezmo y ofrenda, las obligaciones que usted tiene, sus pagos, sus gastos, sus ahorros. A veces tenemos que evaluar si esos gastos y esas obligaciones que tenemos son innecesarias. La verdad es que un verdadero administrador y buen administrador no se endeuda para comprar nada, solo cuando son inversiones como casa y automóvil. Para esas dos cosas sí usted debería de pronto de tener un crédito, pero no para comprar que un televisor, que para comprar la sala, que el comedor, no. Un buen administrador no se endeuda, un buen administrador ¿qué hace? Ahorra. Diga conmigo, ahorra. Esa palabra de pronto no nos gusta mucho, pero un buen administrador ahorra y no consigue las cosas a punta de deudas, las consigue con disciplina. ¿Cómo las consigue? Qué bueno que usted se convenza de eso, iglesia. El buen administrador lo que adquiere, lo adquiere a través del ahorro, no de las deudas. Y eso nos enseña el Señor. Mire, es un propósito que debemos hacer, una determinación que tenemos que tener. Y yo se lo cuento como testimonio propio. Cuando yo me casé, mi esposo y yo determinamos no deudas, porque sabíamos que habían matrimonios muy mal y a punto de separarse por las deudas. Y resulta que nosotros nos hicimos ese propósito y pasó muchos años de nuestro matrimonio donde nosotros no teníamos televisión, no teníamos un televisor en casa. Y recuerdo que un día fuimos a adquirir un plan, un servicio de internet y nos decían, ay, mire, eso viene con teléfono y televisión, el TV cable. Y nosotros decíamos, no, es que no tengo televisor. Decía mi esposo, pues el que hablaba, y le decían, ¿cómo, señor? ¿Cómo? No, es que aún no tengo televisor. ¿Que usted no tiene qué? Televisor. ¿No tiene un televisor? La gente no lo creía y los vendedores del servicio decían, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que usted en su casa no tiene un televisor, señor? Y le decían, no, yo no tengo televisión y todavía no lo pienso comprar, no tengo el dinero para comprarlo y no lo tengo, solamente necesito el servicio de internet. Y yo recuerdo que nosotros pues nos reíamos, pero era por eso, porque nosotros empezamos a hacer ahorros. Vamos a comprar esto, vamos a comprar primero la sala, el comedor, y lo último que nosotros vamos a adquirir va a ser un televisor. Y ese fue nuestro propósito. Y así lo hicimos. Y la gente se quedaba aterrado que nosotros llegaran a la casa de nosotros y no había un televisor por ningún lado. Y nosotros decíamos, no nos vamos a endeudar para tener nada. No, vamos a comprar las cosas como debe ser, con esfuerzo, ahorrando, y cuando tengamos el dinero vamos y lo compramos. Y así lo hicimos. Y de pronto fue vergonzoso en algún tiempo porque la gente, ay, mire, y se reía que por qué no teníamos un televisor, pero era más por un propósito y una disciplina que teníamos. Y cuando ya tuvimos el dinero, bueno, el Señor permitió que nos regalaran uno. Pero era algo que nosotros teníamos como un propósito en nuestra vida, no deudas, no. Cuando vayamos a comprar nuestra casa, bueno, listo, ahí sí no vamos a tener pues todos los millones de una casa, entonces vamos a adquirir un crédito, un carro, pero para nada más, ¿sí? Y eso debe ser un propósito constante porque luego a uno se le olvida. Ahí empieza que a endeudarse una cosa, que a la otra, ay, que me va a comprar tal cosa con la tarjeta de crédito. Y a veces tenemos que recordarnos mutuamente, hey, dijimos que no, ay, sí, ¿verdad? No, vamos a ahorrar, no, vamos a hacer esto, no lo hagamos así, deudas no. Y eso tiene que ser un propósito de los excelentes administradores. ¿Cuántos dicen amén?